La presentación que voy a revisar ahorita con ustedes es la AM0, que se llama AM09, clasificación Support Vector Machines. Es la que vamos a revisar ahorita. Entonces, este es un nuevo método, otro método de clasificación que está íntimamente relacionado con el análisis discriminante lineal. O sea, hay una relación, de hecho, el análisis discriminante lineal se puede ver como un caso particular, de Support Vector Machine. Y de hecho, cuando sí vamos a alcanzar a ver redes neuronales, pues vamos a ver que el modelo de regresión logística es un caso particular de una red neuronal, así como el algoritmo, el modelo de Support Vector Machines es también un caso particular de una red neuronal. Entonces sí lo vamos a poder ver porque nos va a dar tiempo de ver redes neuronales. Estos modelos pues, se desarrollaron a mitad de los 60s por un investigador que se llama Vladimir Babnik, que se llama, porque todavía vive, y se originaron, su origen inicial fue para clasificación. Muchos de los métodos, por ejemplo, el discriminante lineal no nació con el puro objetivo de clasificación, sino más bien de separación de grupos, ¿no? Y hay otros métodos que no nacieron que su origen no lo tuvieron en clasificación, lo tuvieron en regresión, tratando de hacer predicción cuando la variable continua, cuando la variable de respuesta es continua. Estos no se desarrollaron generalmente para clasificación. Para explicar el método, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es cuando tenemos dos clases que son completamente separables. Entonces, vamos a ver el caso de dos variables predictoras, x1 y x2, y cada observación pertenece a una de dos clases, ¿sí? Y las dos clases están completamente separadas. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, la clase de los rojitos y los azulitos, y tenemos dos predictores, el predictor A y el predictor B. Entonces, aquí se fijan, las dos clases están completamente separadas. Entonces, hallar una función que me separe las clases, pues puede ser cualquiera, por ejemplo, aquí, cualquiera de estas líneas rectas que están dibujadas aquí, me separa las clases, ¿sí? Entonces, cualquier función lineal que corresponda a cualquiera de estas líneas, un número infinito de líneas que puedo tener aquí, me separan las clases perfectamente porque las clases son separables. Lo que hace el algoritmo de Support Vector Machines es encontrar cómo defino dónde coloco la línea, cómo defino si la línea debe ser esta de aquí o esta rojita, etc. Entonces, lo que hace el algoritmo de Support Vector Machines en esencia es busca una línea que tenga una pendiente tal que la separación, en primer lugar se define una cosa que se llama el margen, y lo que busca es una línea que maximice el margen, la separación entre las dos clases. Eso, ¿cómo lo hace? Busca los puntos, de todos los puntos que tengo aquí y todos los puntos que tengo acá, cuáles son los más cercanos a la otra clase, y define una línea que logre que la separación entre ambas clases sea lo más grande posible. Entonces, esto es lo que ya les dije, puede ver un número infinito, ¿no? Entonces definió Babnik una métrica que le llamó el margen, que es la distancia entre la frontera de clasificación. El margen es la distancia entre la frontera de clasificación y la observación más cercana del conjunto de entrenamiento. Estos datos se ven reflejados en esta gráfica. Son mis datos de entrenamiento, ¿sí? Son los datos que ya sé a qué clase pertenecen, etc.
Entonces, el margen va a escoger los puntos que estén más alejados, más cercanos al otro lado, a la otra clase, y así es como va a definir el margen. Entonces va a buscar maximizar la distancia entre la frontera de clasificación y la observación más cercana del conjunto de entrenamiento. Entonces, la línea sólida aquí nos representa una posible frontera de clasificación y las líneas punteadas nos están describiendo la distancia máxima de esta línea, de la línea que me separa las clases, al punto más cercano del conjunto de entrenamiento de cada una de las clases. Entonces, las líneas punteadas son las que están determinadas por los puntos que están más cercanos a esta línea negrita, la negrita, que es mi clasificación, mi línea de clasificación de cada una de las clases. Ahora, estos 3 puntos negros que están aquí están a igual distancia de esta línea. O sea, la distancia entre este punto, entre el punto, el negrito que se ve como cuadradito, ¿sí? El que se ve como cuadradito, que está ahí arriba, que estoy conectando mi Apple Pencil, pero no quiere entrar. Ya, ahí está. La distancia entre este punto y esta línea es la misma distancia que entre este punto y esta línea, es la misma distancia que entre este punto y esta línea. Entonces, la línea siempre va, esta línea de separación va a estar a la mitad de las dos, de esos puntos, ¿no? De lo que me representan los puntos más cercanos a la separación de cada una de las clases. Estos puntos que están aquí se conocen como los vectores de soporte. Y los vectores de soporte, ¿por qué se conocen como vectores de soporte? Porque la clasificación de una nueva observación que llegue únicamente va a depender de esos vectores de soporte. Ahorita vamos a ver ya cómo se ve esto en fórmula, pero si se acuerdan, en K vecinos cercanos, necesitábamos tener todos los datos del conjunto de entrenamiento para clasificar una nueva observación. En este algoritmo de máquinas de vectores de soporte, solamente necesitamos conocer los vectores de soporte para poder hacer la clasificación de una nueva observación. Entonces, si una nueva observación llega, en base a sus distancias a estos puntos de soporte, estos vectores de soporte, es como se va a clasificar. ¿Son los puntitos negros, prof? Son los puntitos negros, esos serían los vectores de soporte. ¿Sí? ¿Por qué se conoce? ¿Por qué son vectores? Porque si ustedes ven aquí tengo mi origen, ¿no? Déjenme dibujar aquí mi origen. Déjenme cambiarle el color aquí. Aquí está el 0. Y aquí está el 0, ¿no? Estos son mis ejes. Y cada uno de estos puntos es un vector. Este es un vector, este es otro vector, este es otro vector. En 2 dimensiones porque tengo nada más 2 predictores. Entonces aquí son vectores en 2 dimensiones porque tengo 2 predictores. ¿Sí? Entonces esos son los vectores de soporte. Ahora, el margen que estos vectores definen se cuantifica y es el que evalúa, el que se considera para evaluar posibles modelos, diferentes modelos posibles. ¿Sí? Entonces yo puedo, va a escoger como el clasificador el que logre minimizar también el número de vectores de soporte y maximizar el margen.
Entonces, la pendiente y la intersección de la frontera que maximiza ese margen, o buffer, se conoce como el clasificador de máximo margen, y ese es el clasificador que busca, que se conoce como el clasificador de máquinas de vectores de soporte también, el de máximo margen. Este es el caso donde las clases son separables, que es un caso mucho más sencillo, porque no hay un problema ahí en separación de las clases. Ahora vamos a ponerlo ya en términos más o menos de cómo se vería esto formulando el problema. Vamos a codificar la primera clase como -1 o la 1 como 1, no importa. Una de las clases se codifica como 1 y la otra como -1. Entonces vamos a codificar, en lugar de codificarlas como 0 y 1, vamos a codificarlas como -1 y 1. Y supongamos que los vectores contienen los predictores para la muestra de entrenamiento. Todos los vectores X, Y contienen los predictores para la muestra de entrenamiento. Entonces yo tengo ahí mis datos, tanto de una clase como de la otra. Y en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, pues X, Y es un vector de 2 dimensiones. Porque nada más tengo 2 predictores. El clasificador de máximo margen lo que va a hacer es crear una frontera de decisión, que aquí le estamos llamando D de X, esta es mi frontera de decisión, que clasifica las muestras de tal forma que si esa función, que es mi frontera de clasificación, es mayor que 0, entonces la clasifica como la clase 1, y si es menor que 0, lo clasifica como la clase 2. Entonces, dependiendo cómo las codificamos como -1 y 1, si es mayor que 0, la va a clasificar como la clase 1, y si no, como la clase 2, que es la clasificada como codificada como -1. Entonces, para una muestra desconocida, ahora llega una nueva observación desconocida, U, en este caso, en este ejemplo sería U un vector de 2 dimensiones, porque es una nueva observación, y tenemos nada más 2 predictores. Entonces, la decisión la podemos expresar en forma similar a una función de discriminante lineal, parametrizada en términos de la intersección y pendiente de esta forma. Podemos escribir la frontera como una constante más beta prima, un vector de coeficientes, por el vector U. Entonces, mi frontera, si se fijan, esa frontera que vimos es una frontera lineal. Esta es la ecuación de una línea recta, ¿sí? Acuérdense que esto yo lo puedo escribir, que esto es igual, esto es esencialmente beta 0. Déjenme ponerle aquí, cambiarle aquí a esto. Esto es beta 0. Ay, déjenme ver qué dice aquí. Esto es beta 0 más beta 1 por U1 más beta 2 por U2. Esta es la ecuación de una línea recta. ¿Qué es lo que tengo? Esa es mi frontera de separación. Entonces yo puedo escribir mi frontera de decisión como una línea recta. En este caso sería, si tengo 3 variables predictoras, sería un plano, y más dimensiones sería un hiperplano. En general, para P dimensiones, para un vector, cuando mis observaciones tienen P predictores, entonces sería beta 0 más la suma es de J igual a 1 a P, que es el número de predictores, de beta sub J por U sub J, ¿sí? Por el J-ésimo predictor. Ahora, esta ecuación trabaja desde la perspectiva de los predictores, pero la podemos transformar de tal manera que el clasificador pueda ser escrito en términos de cada punto en la muestra. Entonces, este clasificador, que es la suma de las beta j por uj, lo podemos escribir como la suma de yi, que es mi respuesta, acuérdense que mi yi son -1 o 1, por alfa i, una constante alfa i que multiplica a xi'. Xi' es la iésima observación en mi conjunto de n observaciones. Aquí lo estoy haciendo sobre las n observaciones. Entonces estoy haciéndolo sobre las n observaciones y estoy multiplicando cada observación
por una constante, alfa i, un coeficiente de este modelo, por el vector de las nuevas observaciones con alfa i mayor o igual que 0. En el caso de que las muestras, las clases, estén completamente separadas, los parámetros alfa, estos parámetros alfa que tengo aquí en esta ecuación, estos parámetros, van a ser 0 para todas las muestras que no están en el margen. Es decir, los coeficientes en esta combinación lineal van a ser 0 para todas las muestras que no estén sobre el margen. Esas muestras que no están sobre el margen son los vectores de soporte. Entonces, en el caso de 2 dimensiones, los únicos coeficientes, esta combinación lineal, para clasificar una nueva observación U, los únicos coeficientes que van a ser diferentes de 0 son los coeficientes de los puntitos negros que vimos en la gráfica del que vimos hace un momento. Ahora, el conjunto de valores de los alfas que son diferentes de 0 corresponden a esos puntos que hay en la frontera del margen y que son los vectores de soporte. Por eso se llama la función de clasificación como la función del clasificador de vectores de máquina de vectores de soporte o vectores, nada más vectores de soporte. El término que siempre utilizamos es máquina de vectores de soporte, ¿sí? Porque es una máquina para clasificar, es una máquina basada en ciertos vectores para clasificar nuevas observaciones. Support Vector Machine, por eso se conoce así. Vamos a ver, seguimos con el caso de clases separables y vamos a ver cómo clasificamos una nueva observación. Llega una nueva observación, que es este punto gris. Llega este punto gris y lo tengo que clasificar como perteneciente a la clase de los rojitos o a la clase de los azulitos. ¿Sí? Las distancias entre este nuevo punto y los vectores de soporte son estas líneas punteadas. Esas son las distancias entre la nueva observación y los vectores de soporte. Aquí en este ejemplo tenemos 3 vectores de soporte que contienen toda la información necesaria para clasificar la nueva observación. Lo importante de la ecuación que vimos es la suma de los productos del signo de la clase. Fíjense que voy a regresar tantito aquí. Acuérdense que las YI que tengo aquí, YI es igual a o a menos 1 o a 1. ¿Sí? Entonces, mis YIs van a ser o menos 1 o 1. Es el signo de la clase, el signo con el que estoy asociando la clase. Y ese signo está multiplicando a X' por U, que es el producto punto entre la nueva observación y cada uno, y los únicos alfas que van a ser diferentes de 0 son los que corresponden a esos vectores. Entonces, estos X'(U) son el producto punto entre esos vectores de soporte y la nueva observación. Y están multiplicados por el signo de la clase, por menos 1 si pertenecen a la clase 1, menos 1, y 1 si pertenecen a la clase 1. Ahora, el producto punto que me representa. ¿Se acuerdan qué representa el producto punto? Un producto punto entre dos vectores. Distancia. Ajá, me puede estar representando distancia, ¿no? Entonces, lo que estoy considerando es el signo de la clase y el producto punto entre la observación y los valores pronosticados, que es la distancia. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, para los vectores de soporte, la clase 2 es la azulita. Entonces, el primer vector de soporte es este punto, este cuadradito. El segundo vector de soporte es este puntito. A ver, déjenme ver. El primero está muy claro porque nomás tengo uno en la clase 2 y es menos 2.4. Este es el producto,
No, estoy poniendo el producto punto y aquí. No puse las coordenadas. Pero el primer vector de soporte es este de acá. El segundo es este y el tercero es este. Estos son los de la clase 1, estos son los de la clase. Este es el vector de soporte de la clase 2. La distancia, la frontera de decisión, es esta combinación lineal. Y en este ejemplo, el valor final es DDU, es punto, la clasificación, la función, la frontera de clasificación evaluada en este nuevo punto me da punto 583. Y como es positiva, me la va a clasificar como la clase 1, ¿sí? Con la clase que está asociada con el signo positivo. Fíjense, este X'(U), por ejemplo, este valor que viene aquí, menos 2.4, es X', que es 1.3, 1.5. Este es 1.3 y 1.5. Más o menos, ¿no? Más o menos por ahí se ve. Que es X'. Y U, la nueva observación tiene las coordenadas menos 3, 1. Esa es la nueva observación, la grisecita. Es esta nueva observación, es menos 3, 1. El producto punto entre el primer vector de soporte y la primera observación es 1.3, 1.5 por el vector menos 3, 1, y eso me da el menos 2.4. Cuando calculo el término correspondiente en esta ecuación de aquí, pues tengo este producto punto multiplicado por el signo. La clase, los azulitos denotan la clase de los menos 1, entonces el signo es menos 1, por menos 2.4 me da, y el coeficiente alfa i es 1 en este caso, el producto es 2.4. ¿Sí? Para el siguiente vector de soporte, el producto punto es 5.1, el coeficiente, el signo es 1, porque pertenece a la clase 2, etc. Y en este caso el producto, la suma de estos productos puntos por sus alfas correspondientes, me da punto 583, por lo tanto lo clasifica como la clase 1, que son los rojitos. Aquí, esta es la clase 1, y esta es la clase menos 1. ¿Sí? Las que se codificaron como 1 y menos 1. Ahí, ¿de dónde esto? Profe, ¿por qué hay un vector para una clase y dos vectores para la otra? Eso depende de cómo estén distribuidos los datos de entrenamiento. ¿Sí? En este caso, lo que te fijas, si yo quisiera considerar este otro punto como vector de soporte, déjame ponerle aquí. Vamos a poner que digo, a ver, ¿por qué este no es un vector de soporte? Porque si yo lo obligo a hacer un vector de soporte, me va a dar una línea como esta. ¿Sí? Y entonces aquí mi margen tendría que ser algo así como esto. Y este margen sería, no, pero aquí tengo todavía esta observación acá, fíjate. Tendría que pasar por acá también. ¿Sí? Y las líneas estas se obligan a ser paralelas. No quiero entrar en detalle del algoritmo. El algoritmo utiliza un método de gradiente descendiente, pero el algoritmo esencialmente como funciona, va buscando, déjenme borrar este aquí, tantito. Va buscando para diferentes combinaciones de estos puntos, de estos vectores, va buscando, por ejemplo, puede decir, a ver, voy a suponer que pasa uno por acá, déjenme poner una línea aquí. Y entonces me iría, por ejemplo, a lo mejor con aquí me tendría que ir con esta.
¿sí? Si me fijaran estos dos puntos aquí, pero estas se obligan a ser paralelas. Entonces, este punto quedaría fuera, eliminado por eso, por el algoritmo del gradiente descendente. Si quieren, entramos a detalle cómo se calcula, cómo se hace esto, pero el número de vectores de soporte se determina maximizando, se ven las posibles combinaciones, las posibles líneas con sus márgenes que pueden tener en el caso de las clases separables. Y va a elegir los puntos en los cuales el margen se maximiza entre esas dos clases, y me está escogiendo una línea recta aquí, en este caso, ¿sí? Porque es lo que está obligando esta función a utilizar una línea recta. Es una combinación lineal que me obliga a utilizar una línea recta. Vamos a ver que esto se generaliza, lo vamos a cambiar, ¿sí? Pero aquí lo que tengo es el número de vectores de soporte depende de mi muestra de entrenamiento. Si yo en este conjunto de entrenamiento hubiera tenido otro puntito acá, más o menos aquí, por ejemplo, si hubiera tenido otro punto aquí, quisiera hacerlo cuadradito, pero pues no me sale. Si yo tuviera otro punto ahí también cuadradito, entonces tendría estos 4 puntos como vectores de soporte. Si tuviera este otro por aquí. ¿Sí? Entonces depende de los conjuntos de entrenamiento, cómo elige esos puntos que son los vectores de soporte. Este es el caso más sencillo porque son clases separables. ¿Qué pasa en la realidad? Que las clases en general no son separables. Profe, Sí. nada más una pregunta. En la diapositiva anterior, entonces, los vectores de abajo, que son dos, estarían como sobre la misma línea cuando haces tus posibles márgenes. Sí. Ya, Estos ok. dos caen sobre la misma línea. Sí, estos dos caen sobre la misma línea que es paralela a la línea de separación, y este también, y aquí sería este el otro. Estos son mis márgenes. Sí, siempre es una restricción de este modelo, así como está. La frontera es lineal y los márgenes van a ser paralelos a esa frontera, porque maximizan esa distancia entre las dos clases. ¿Sí? Sí, ya, gracias. De nuevo, este es el caso sencillo porque las clases son separables. Ahora, cuando no son, lo normal es que las clases no son completamente separables. Entonces, Cortés y Babnik también desarrollaron extensiones para acomodar esta situación. Esta extensión que hicieron ponen un costo a la suma de los puntos de entrenamiento que están en la frontera o del lado equivocado de la frontera. Entonces, agregan una penalización a los puntos que caen del lado contrario a la frontera. Cuando se determinan los valores alfa, los coeficientes, el margen se penaliza cuando los puntos están del lado equivocado, ¿sí? Entonces, si yo aquí tuviera en déjenme irme a la gráfica, a la anterior. Profe, pero una duda, ¿ahí de dónde salió el 0.583? O sea, estaba comentando que esa era, o sea, la sumatoria como la que dice la fórmula. Sí, esta es la sumatoria de lo que dice esta formulita. Pero serían los datos los que dice producto, o sea, el último. ¿O cómo se calcula, o sea, con estos datos o nos faltan datos teóricamente en la tabla? No, aquí nos faltan datos, aquí no está Ok. ya el resultado del modelo, tal cual. Sí, no, aquí no tienes la información para calcular este punto 583. ¿Sí? Ahora, entonces déjenme irme acá. Cuando las clases no son separables, se penalizan los puntos que caen del lado equivocado de la frontera. Entonces, se agrega un parámetro que es un costo
que se asigna esos puntos que están del lado equivocado de la frontera. Y ese costo es un hiperparámetro. Cuando los datos no están completamente separados, ese costo va a ser un hiperparámetro. Déjenme ver un caso aquí voy a dibujar aquí una muy rápida. Déjenme poner una grafiquita muy rápida aquí. De nuevo voy a ver el caso de dos predictores, X1 y X2. Y voy a ver el caso de dos clases también aquí. Vamos a tener la clase de los verdecitos. Y voy a poner la clase de los amarillos aquí. Estos no se ven, ¿verdad? A ver, ¿se alcanzan a ver? No, no se ven. No, profe, no se ven. Vamos a ver qué otro color tengo aquí. Bueno, los voy a poner azulitos, es que quiero usar el rojo para las separaciones. Y tengo la clase de los azulitos. Pero ahora sí no las voy a poner separables. Ahí están mis azulitos, ¿sí? Entonces, aquí mis clases no están separables. Mi clasificador de máquinas de vector de soporte ahora va a ser, y aquí vamos a suponer que es el que voy a dibujar aquí. Vamos a suponer que mi clasificador es este. Y este va a tener unos márgenes que van a ser aquí y este de acá. Entonces lo que hace, por ejemplo, fíjense, esta verdecita corresponde a la clase de los verdes, pero está del lado equivocado, ¿sí? Esta verdecita que tengo aquí está del lado equivocado. Entonces, esta verdecita la voy a penalizar con un costo, porque la voy a clasificar mal. Esta azulita también está del lado equivocado. Esta está del lado de los verdes, entonces a esta también le voy a asignar el mismo costo. Voy a penalizar todas las observaciones que caigan fuera, que queden del lado equivocado, los penalizo. Eso es lo que hace la extensión de Cortés y Babnik. Agrega una penalización, un costo. Este costo no se puede determinar de los datos. Este es un costo, este costo es un hiperparámetro que vamos a determinar, así como en el caso de K vecinos cercanos, determinamos el valor de K. Vamos a ver el mismo tipo de metodología. Ahora, el costo es para penalizar el número de errores. A mayor costo, mayor complejidad del modelo. Si yo soy muy exigente y penalizo muy fuertemente las clasificaciones erróneas, voy a tener un modelo más complejo. Profe, pero ¿cómo se penaliza? O sea, ¿le restas una constante o cómo? Ahorita lo vamos a ver, porque esto lo vamos a extender al caso de fronteras no lineales. Bueno. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver cómo se penaliza eso. Porque la realidad es que una de las limitaciones que comentamos en el análisis discriminante lineal era eso, que me obliga a que mi frontera de clasificación sea lineal. Y pues no siempre las fronteras de clasificación son lineales, ¿sí? No siempre una frontera de clasificación lineal es la mejor frontera que existe. ¿Sí? Yo puedo tener datos como, ¿qué tal si mis datos se comportan así? Déjenme ver aquí, voy a volver a poner mis ejes aquí, más chiquitos, y vamos a poner que mis datos se comportan, ahora tengo los verdes, así están mis verdes, y voy a poner mis puntos
azules aquí. Fíjense, en este caso, una frontera lineal no es lo ideal, ¿no? Pero aquí ¿qué sería lo ideal? Una frontera más o menos como esta, ¿no? Una frontera como esta, que sería una frontera más o menos cuadrática, sería el ideal ahí. Entonces, la frontera lineal no siempre es la correcta. Para extender esto a fronteras que no sean lineales, otro grupo de autores, junto con un investigador que se llama Bowser, extendieron la naturaleza de las fronteras de clasificación a través de introducir una función que se conoce como una función kernel, que dependiendo de la función kernel es el tipo de frontera que vamos a obtener. Fíjense, todo lo que esta función, en lugar de expresarla como alfa i, que es el coeficiente, por x' por u, por el producto punto, lo expreso como una función kernel de mis vectores, de mis datos de entrenamiento, por el vector nuevo, por la nueva observación. Algunos de los kernels que son los más comunes, el kernel lineal ya lo vimos, o sea, cuando k de x y u es x' u, es el clasificador que ya teníamos, ¿sí? En este caso es lo que ya teníamos. En el caso lineal, este es el que ya teníamos, donde era beta 0 más la suma desde igual a 1 hasta n de y, alfa i, x', me equivoqué. Este es el vector. El prime va acá arribita. X' u. ¿Sí? Ese es el que teníamos. Pero esto lo extiende a utilizar otro tipo de funciones. ¿Cuáles son? El polinomial, por ejemplo, es una constante por x' u más 1 elevado a una potencia. ¿Sí? Esta constante está asociada con el costo de clasificación errónea. Y esta constante es uno de los factores, este es un hiperparámetro y este es otro hiperparámetro. Uso un polinomio de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, etc. Este kernel polinomial tiene una desventaja cuando la dimensionalidad es muy grande, porque si estoy hablando, por ejemplo, que tengo 80 predictores, entonces yo quiero variar el grado de mi polinomio de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, imagínense el polinomio de grado 4, cuántos coeficientes me va a involucrar. Entonces, esta es la desventaja que tiene y está restringido a una forma polinomial que sí ya es bastante flexible, pero hay otras alternativas. ¿Cuáles son los que se utilizan más? El más utilizado quizá es este, que es el kernel de base radial. El kernel de base radial es la exponencial de sigma, de menos sigma, que es un hiperparámetro. Aquí de nuevo, este es un hiperparámetro que está asociado con el costo de clasificación no errónea por la distancia entre x y u al cuadrado, el módulo de x menos u al cuadrado. El otro que es también común es este, tangente hiperbólica. Ese también es un kernel común. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comparar, no me acuerdo si comparo el polinomial o no. Sí, en este caso sí, porque son poquitos independientes, variables independientes o predictoras. Ahora, como estamos utilizando el producto punto en el método, en el algoritmo de Support Vector Machines, también es importante centrar y escalar. Entonces, centrado y escalado de los predictores antes del ajuste es importante, así como lo es en el caso de análisis discriminante lineal. Otra ventaja que tenemos con el Support Vector Machines es que
A diferencia del algoritmo de discriminante lineal, de función discriminante lineal, no tenemos ningún supuesto de distribución de mis variables predictoras. Y también puedo tener variables predictoras que sean categóricas. Entonces puedo tener categóricas y continuas entre mis predictores. Entonces es un algoritmo mucho más flexible. Aquí, esta es una gráfica para que vean diferentes valores para el costo y diferentes valores de sigma, ¿sí? Entonces, acuérdense, estos dos los vamos a manejar como hiperparámetros. Este es el kernel de base radial, ¿sí? Este es para el kernel de base radial. Entonces, aquí yo puedo utilizar diferentes costos de mala clasificación y diferentes parámetros para diferentes valores para sigma, que es un escalar que multiplico por el producto punto. Fíjense, este es si yo elevo mucho el costo de clasificación errónea y elevo mucho el valor de sigma, le doy demasiado peso a esa distancia entre el nuevo punto, entre la nueva observación y las observaciones en mi conjunto de entrenamiento, lo que obtengo es un estimador mucho más ruidoso. Este es un clasificador mucho más ruidoso, ¿sí? Este clasificador va a ser muy bueno con los datos de entrenamiento, pero para nuevos datos puede ser pésimo. Entonces, lo que hacemos es evaluar diferentes valores de los parámetros, porque estos dos son hiperparámetros del modelo. Entonces, los hiperparámetros van a ser costo y sigma en este caso. Los dos valores impactan en la calidad del clasificador y es la combinación de los dos valores de los dos hiperparámetros la que me va a ayudar a encontrar el mejor clasificador. En este caso, por ejemplo, el clasificador que se elige por validación cruzada con capas es este de aquí, con sigma igual a 1 y el costo igual a 0.25. De nuevo, estos costos y estos valores de sigma no se pueden estimar de los datos. Tenemos que estimarlos utilizando algún método de remuestreo, como validación cruzada o bootstrapping. Pero el que vamos a utilizar más aquí por la robustez de ese método es el de validación cruzada. Profe dijo que el costo es el escalar que habíamos visto antes, ¿verdad? No, aquí en el polinomio aquí va a ser el costo y hay un escalar aparte, que es un factor, ¿sí? También para el polinomial, para ver qué tanto peso se le da a la distancia entre x' entre x y y, al producto punto. Aquí también hay otro factor, hay x, en todos los casos, en todos estos hay un costo, en todos, como hiperparámetro. Pero además incluyen otro hiperparámetro. En este caso se conoce como sigma. En este caso nada más se le pone que es un escalar cualquiera. Y aquí viene, la razón por la que aquí se le conoce como sigma, tiene que ver con la función de donde se deriva este kernel de base radial. Pero no es relevante. Lo importante es que sigma le vamos a dar siempre un rango. Vamos a ver que hay una forma de estimar un rango para sigma que está basada en los valores de los vectores de los vectores X, de las observaciones, de los predictores. ¿Sí? O sea, ese sigma y el sigma de la siguiente diapositiva sí son los mismos. Este sigma y el de la siguiente diapositiva son los mismos, exactamente. Pero el costo es diferente del escalar. Y aquí, pues lo que pasa es que si fuera un polinomial, un kernel polinomial, aquí vendría un escalar y luego acá vendría el costo. Ah, ok, o sea, este es nada más para la base radial, pues. Esto es para la base radial, sí. Esto es para el kernel de base radial. Profe, ¿y cuál dijo que era el mejor, o sea, con qué hiperparámetros era que mejor se ajustaba el modelo? Si no mal recuerdo es con estos. Esta es la combinación que da el mejor ajuste. Sigma igual a 1 y costo igual a 0.25.
Ahorita lo vamos a hacer. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí, Hemos estado mencionando que si el costo es mayor o menor, pero entiendo que cada, digamos, conjunto de datos o cada situación es diferente, pero ¿existe como algún rango o algunos valores en los que se puede determinar si el costo, digamos, es mayor o es menor o está dentro de lo permitido, pues? No sé si me di a entender. sí, sí. Lo que hacemos tradicionalmente es elegimos depende de la capacidad de cómputo que tengas, Ujú. eliges un rango de costos, ¿sí? Entonces, normalmente este es un proceso más o menos secuencial. Entonces, yo elijo, por ejemplo, mis costos van a estar entre un costo muy pequeñito, por ejemplo, 0.05, bueno, y me voy a ir hasta un costo muy alto de 20, ¿no? Y ver cómo se comporta. Y lo mismo valor para sigma, sí hay una forma de determinar un rango para sigma, ¿sí? Y lo vamos a comentar más adelante cuál es ese método. Pero el costo es arbitrario. Ahora, puede ser que yo escoja un rango, estoy haciendo mi entrenamiento, mi modelo. Escojo un rango para mi costo entre 0.05 y 10. Y yo empiezo a observar cómo se comporta mi modelo conforme crece el costo y veo que sigue mejorando conforme incremento el costo. Vamos a suponer que ese es el caso. Eso lo que me dice es que ahora tengo que considerar costos mayores todavía, porque va a haber un momento en el que elevo tanto el costo que el modelo se empieza a deteriorar. La calidad predictiva del modelo se empieza a deteriorar. Entonces, si elijo el rango equivocado, pues seguramente voy a tener que moverme a otro rango. Pero voy a sobresimplificar las cosas aquí y vamos a suponer que estoy evaluando mi modelo en base al área bajo la curva ROC, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que le estoy evaluando y entonces voy a tener una cosa como esta. Déjenme poner aquí, ahí está. Me voy a ir aquí a esta parte limpia más para dibujar esto. Ahí está. Vamos a suponer que tengo nada más un hiperparámetro que es el costo, nada más. Déjenme ponerle aquí, déjenme borrar esta, porque no la hice muy perpendicular, digamos. Ahí está, que sigue siendo no muy perpendicular, pero ya ni modo. Mi costo, si aquí tengo mi área bajo la curva ROC, aquí voy a tener, acá arribita voy a tener el área under the curve, ¿no? El área bajo la curva. Ya sabemos que mientras más grande el área bajo la curva, mejor, ¿no? O sea, aquí tengo el 1 y aquí tengo 0. Y aquí tengo mis valores de costo. Mi función del área bajo la curva con respecto al costo normalmente se va a comportar así. Y luego puede bajar muy rápidamente, ¿sí? Es decir, el modelo va a ir mejorando hasta cierto punto y luego va a deteriorarse. Si yo escojo un rango como este, vamos a poner que el primer ejercicio que hago, escojo este rango para el costo. Si escojo este rango, yo voy a observar en mis resultados que que no hay un momento en el que mi performance, medida por el área bajo la curva, se deteriore. Entonces, como no hay un momento en el que se deteriore, lo que tendría que hacer es, voy a elegir diferentes valores de costo. Ya no voy a empezar aquí, ahora voy a empezar acá. Y aquí ya logré encontrar cuál es el valor óptimo para el costo, para maximizar el área bajo la curva. Entonces, lo que hacemos tradicionalmente vamos a elegir valores lo suficientemente separados y valores, dada la función, como está definida la función kernel, normalmente consideramos costos normalmente vamos a considerar costos
entre valores muy pequeñitos, 0.05 a 20, o 15, 20. Yo normalmente empiezo con 15, de 0.05 a 15. Y originalmente no escojo un número muy grande de valores de costo. Entonces a lo mejor digo, ¿sabes qué? Voy a hacer 0.05, 1 y 3. Y luego me voy a ir hasta 15 para ver cómo se comporta la curva. ¿Sí? Y ya en base a eso defino en mi siguiente intento para afinar el modelo cuál es qué rango de costos debemos utilizar. Normalmente utilizamos potencias de 2. ¿Sí? Utilizamos desde el rango normal que vamos a estar utilizando para costo, va a ser de 2 a la menos 4 a 2 a la 4 máximo. ¿Sí? Siempre, normalmente lo hacemos en potencias de 2. Empíricamente, no hay ninguna demostración teórica que diga que esto es lo ideal, pero empíricamente es lo que funciona. ¿Sí? Ha funcionado muy bien, considerando rasgos entre 2 a la menos 4 y 2 a la 4, y vamos incrementando la potencia en 1. Entonces, 2 a la menos 3, 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la 0, 2 a la, etcétera, ¿no? Puede ser así. Y luego 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Es tradicionalmente lo que hacemos, escogemos potencias de 2. Y eso funciona, en la práctica funciona muy bien. Para sigma, el método que vamos a estar utilizando, lo que hace es lo siguiente, para el valor de sigma. Acuérdense que sigma me está multiplicando el módulo, que es la distancia, entre los dos vectores, el nuevo y la nueva observación y los vectores X de mi muestra. Entonces, lo que hago es, vamos a suponer que entre mis predictores, no sé qué hice aquí, que ya puse mi pantalla. Vamos a ver si aquí ya. No, quién sé qué está. No sé qué hice aquí, pero bueno. Ahora sí ya. Vamos a suponer que entre mis predictores yo tengo, voy a escribirlos aquí como mi matriz de predictores va a ser X. Y esta la voy a particionar en dos matrices, X1, X2. Voy a separar todas las variables, aquí voy a poner las variables que son numéricas. Si tengo predictores de clase, si tengo predictores categóricos, los separo. Nada más trabajo con las numéricas. Y luego se calcula la distancia. Para esta parte le voy a llamar XN, para que son las numéricas. Y C porque son las categóricas. Entonces voy a tomar mi matriz de numéricas, que voy a tener X11, X12, X11, X12, hasta X1, K. Y voy a tener X21, X22, X2K, hasta XN1, XN2, XNK. Tengo K predictores numéricos y tengo P menos K predictores de clase. Entonces, esta es mi matriz de predictores numéricos. Lo que hace, la forma de escoger un rango para sigma en el kernel de base radial, se toman las distancias entre cada par de puntos en mis datos, ¿sí? Tomo todas las distancias entre cada par de observaciones. Todas las distancias. Las acomodo y tomo el décimo percentil, la mediana y el 90º percentil.
Y estos son mis valores para sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Son normalmente los valores que utilizamos para el rango de valores de sigma a evaluar. Normalmente utilizamos esos tres. El 10º percentil, la mediana y el 90º percentil. De nuevo, la teoría de por qué, sí hay una justificación teórica para esto, y está basada en el comportamiento del kernel de base radial. Está basada en eso. Pero esto ya se ha probado empíricamente y funciona muy bien. Y de hecho vamos a ver que hay una función para hacer eso ahorita en R. Hay extensiones para más de 2 clases. Claro que hay extensiones para más de 2 clases. Y estos modelos no son muy buenos para calcular probabilidades, para estimar probabilidades de clase. Son buenos para clasificar, pero no para estimar probabilidades de clase. Entonces, cuate que se llama Platt, él desarrolló métodos para postprocesar el resultado y poder tener mejores estimadores de la probabilidad de clase. Ahora, estos son los kernels que utilizamos normalmente en problemas de clasificación, los que estamos viendo aquí en el curso. Hay otros que se utilizan cuando hacemos clasificación de textos, ¿sí? Cuando tratamos de hacer clasificación de textos, podemos utilizar otros kernels, que son diferentes. Ahora, los Support Vector Machines es un algoritmo que se comporta mal si incluimos predictores que no ayudan. ¿Sí? Es decir, si yo incluyo predictores que no sirven para nada, entonces se deteriora el desempeño del Support Vector Machine. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar predictores que estén altamente correlacionados. Porque si yo tengo 2 predictores que están altamente correlacionados, uno de ellos no me sirve para nada y eso basta para deteriorar el algoritmo. Entonces, un proceso que se hace siempre antes de ajustar estos modelos es eliminar predictores que estén altamente correlacionados. Los algoritmos de árbol no son sensibles a eso. Los algoritmos de árbol son robustos ante eso. Entonces, aquí ilustra cómo funciona esta función kernel. Déjenme irme aquí a esta página. En realidad, la introducción de esta función kernel lo que hace es como si, no es lo que hace, pero es como si introdujéramos una decisión adicional. Fíjense, si estas son mis 2 variables, x1 y x2, definitivamente un kernel de base, un kernel lineal no me va a servir aquí. Para nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo introduzco un kernel, lo que estoy haciendo en esencia, esto es lo que está haciendo mirando a las tripas del algoritmo, es como agregar una dimensión adicional y empezar a rotar mis datos hasta que encuentro que en los datos transformados por ese kernel, ya una función lineal me separa bien las clases. Aquí se fijan, aquí ya puedo encontrar un plano que me separa bien las clases después de esa rotación. Entonces, es más o menos lo que hace, no es estrictamente lo que hace, pero se puede interpretar como agregar una dimensión y rotar, transformar mis datos de una dimensión a una dimensión, de la dimensión donde están a una dimensión superior, de tal manera que pueda separar mis datos. Profe, ¿y él sabe qué tanto rotarlos? Sí, es lo que hace la función kernel, es determinar cuál es el punto óptimo, depende del kernel que estoy utilizando, pero eso lo hacemos por validación cruzada. Tenemos que utilizar un método de remuestreo porque esas funciones kernel, para hacer esto, para que mi frontera pueda no ser lineal, pueda ser no lineal, estos tienen esos hiperparámetros que tengo que determinar. Pero, profe, ¿se inventa la altura o de dónde la saca? ¿Mandé? ¿Se inventa la altura o de dónde la saca? ¿La altura?
Sí, o sea, porque cuando lo rotas, pues ahí está como en el plano XY, digamos, o sea, para el Z, pues Ajá. necesitas un dato más, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Por eso no, o sea, no está agregando la dimensión. Lo que hace el efecto que resulta de aplicar una función no lineal, como el kernel de base radial, el efecto es como si buscáramos una transformación de mi espacio muestral para tratar de lograr una mejor separación entre mis datos. Ese es el efecto, no es lo que hace. O sea, lo que busca es una función lineal que me ayude a separar mejor mis datos, es lo que hace. Una función no lineal. ¿Basada en qué? En un kernel. Y al introducir ese kernel, el efecto que tiene es como si yo transformara mi espacio muestral original para lograr encontrar una función que me separe en forma óptima mis clases. Ah, ok. O sea, y en este caso, ¿por qué gráfico, digamos, en el plano XY y no en el, no sé, XZ o YZ? Que sería donde se vería la diferencia, ¿no? Ah, aquí nada más tengo dos variables. Aquí en este caso nada más tengo dos predictores. Ujú. El tercero es artificial, ¿no? El tercero, eso es nada más una animación para ilustrar el efecto que tiene la introducción del kernel. Ah, ok. ¿Sí? No es que esté introduciendo una variable z, es que en realidad lo que estoy haciendo es transformar este espacio bidimensional en otro espacio en el que a través de esta transformación no lineal mis clases sean más fácilmente separables. Ok. ¿Sí? Es lo que hace. Ahora vamos al script de R. Bueno, vamos a acabar la presentación porque no sé si me daba tiempo recorrer todo el script, pero esto lo vamos a ver en el script. Utilizando los datos simulados que ya vimos la vez pasada, vamos a comparar KNN, regresión logística y SVM. Uno con kernel de base radial y el segundo con kernel de base polinomial. Aquí estamos utilizando en el kernel de base radial, el mejor modelo se obtuvo con sigma igual a 0.0927 y costo igual a 0.25. ¿Sí? Ese fue en el kernel de base radial. Aquí dice SVM con kernel de base radial basis function, con el kernel de base radial. Aquí está el costo, 2 a la, este sería 2 a la 0, este sería, y el costo fue 2 a la punto, aquí tengo la validación cruzada, la precisión. Entonces, el valor que me maximiza la precisión es este que está acá arribita, ¿no? La precisión la máxima la tengo por acá. Y ese corresponde a 0.25. 2 a la menos, 2 a la, no, está 2 a la menos 2, ¿no? Entonces es este. Es que aquí gráficamente está difícil de apreciar, pero entonces me equivoqué al dibujar, es este, ¿no? Aquí es el costo y el valor de sigma, 0.0927. Ahorita lo vamos a hacer en el script R. Profe, otra pregunta. Sí. ¿El escalar del polinomial y de la tangente hiperbólica son iguales o sí pueden ser diferentes? No, son diferentes, son parámetros diferentes. Ah, ok. Sí. El efecto del escalar en el kernel de tangente hiperbólica puede ser completamente diferente al que tiene el escalar en el kernel polinomial. Entonces aquí está, por ejemplo, está con el kernel polinomial que me dice que el clasificador ideal es un polinomio de orden 3, ¿sí? Con un factor de escalamiento de 0.05. Aunque fíjense que aquí hay otra consideración, el kernel de base polinomial, hay otra consideración importante.
Fíjense que con un polinomio de grado 2, la precisión anda alrededor del punto 73 o algo así, muy cercana al máximo, ¿no? Está muy cercana al máximo. Y obviamente es mucho más sencillo un algoritmo de un polinomio de orden 2 que un polinomio de orden 3. Entonces aquí también tiene que ver la parsimonia, la simplicidad del modelo. Hay una regla, acuérdense que cuando hacemos validación cruzada, para esta medición de accuracy, yo tengo, vamos a poner que hice validación cruzada, vamos porque utilicé 10 capas, y 3 repeticiones. Entonces, para validación cruzada, yo tengo mi accuracy, o la voy a llamar la precisión, para la primer capa, la primera repetición. Para la segunda tengo la precisión, la tercera, hasta la 30, ¿no? Tengo 30 valores de precisión. Entonces, yo tengo aquí una precisión media y tengo una desviación estándar de esta precisión. Hay un criterio que es muy útil, que es si mi mejor modelo, vamos a poner que el mejor modelo aquí es el polinomio de orden 3, ¿no? El polinomio de orden 3. Ese es el mejor modelo. Pero si con un polinomio de orden 3, de orden 2, tengo una precisión que esté a una desviación estándar de la precisión óptima, entonces escojo el más sencillo. O sea, se usa la regla de una desviación estándar. Si mi precisión, el del mejor modelo, le resto una desviación estándar, y con eso tengo otro modelo más sencillo con una precisión igual a eso, cuando menos tan grande como esa desviación estándar menor que el mejor modelo, entonces me quedaría con el más sencillo, que tendría un polinomio de orden 2. Esa es una regla que se suele utilizar, el de una desviación estándar. ¿Por qué puedo calcular esa desviación estándar? Porque estoy utilizando un método de remuestreo basado en validación cruzada con capas y repeticiones. ¿Sí? Ahora, si se equivocan eligiendo un rango de valores que no son buenos, pues lo que va a pasar es que el algoritmo no va a converger, ¿no? O que el algoritmo nunca va a tomar tanto tiempo que va a exceder su capacidad de memoria. Por ejemplo, si quieren correr, si tienen 90 variables y quieren correr un polinomio de orden 10 y tienen tienen en su maquinita o en RAM, tienen 4 gigas en RAM, pues lo más seguro es que no va a poder ajustar el polinomio. ¿Sí? Entonces, o llega a problemas numéricos por los valores de los hiperparámetros, o bien pues no puede calcularse el modelo porque no le alcanzan los recursos. El valor óptimo del factor de escalamiento con un polinomio de orden 3 es el que nos da esta gráfica. Ahora, entonces el script lo vamos a ver y luego la próxima clase, entonces miren, primero corremos el script, porque ahorita no me da tiempo de correr el script completo. Recorremos el script completito y después de que recorramos ese script, entonces ustedes van a hacer un ejercicio, ya van a tener como base ese script para utilizar los datos de la compañía aseguradora de Caravan, para hacer el ejercicio ¿no? Déjenme irme acá.